Todos ustedes, los aquí presentes, a nuestro invitado especial, el profesor doctor Pablo Revilla, a la coordinadora de la carrera, Natalia Compañucci, a Matías Balongo, digamos, egresado, graduado de la carrera, integrante de la cátedra, y también a la doctora Margarita Zabalza, que es secretaria académica de la carrera y que en el final se va a dedicar especialmente a comentarles acerca de esta carrera. A mí como directora de la misma me es realmente un honor poder inaugurar el año académico de la carrera. Está comenzando el día viernes el dictado de este nuevo año académico y poder hacerlo a través de la presencia y de la disertación que nos va a dar Pablo, de un tema de tanta importancia como es los límites constitucionales a las tasas retributivas. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos puesto el centro en esa problemática. Desde todos los ángulos de análisis hemos tratado de desentrañar, incluso gestando la nueva constitución, la reforma a la Constitución de Santa Fe dentro de las cuestiones tributarias, es una de las que más ha dado lugar a análisis, a ver cómo se plasman las normas, es decir, cómo logramos que se cumpla el título de esta conferencia. Puesto que si hacemos una reflexión dentro de los institutos del derecho tributario que a todos nos ocupa, los que estamos aquí, las que estamos aquí, es justamente lograr la institucionalidad a través de las tasas retributivas de servicios. Es como que este instituto jurídico se ha desmadrado, se ha desnaturalizado, ha perdido su esencia, que justamente se va marcando por la Constitución Nacional, por las normas del derecho intrafederal y por la jurisprudencia de la Corte, que justamente hoy nos va a ilustrar Pablo en su desarrollo. Y a la vez somos testigos que cada vez más se utiliza el instituto de las tasas como un paraguas o comodín por parte de los fiscos locales para legitimar su financiación, sin importar, más allá de la letra de la ley, si es una tasa o no la es, sin importar si está de la mano a una contraprestación efectiva como su naturaleza lo exige, quizás plasmada en las normas como en forma muy genérica, sin estar relacionada con un servicio que se preste efectivamente y en forma individualizada, o con hechos imponibles inciertos. A la vez, el contribuyente frente a los fiscos locales en general en las tasas se encuentra con una problemática que va más allá de lo descrito y que es: ¿cómo hago valer la exigencia de constitucionalidad de una tasa? Hay limitaciones a la tutela judicial efectiva, puesto que si leemos las regulaciones de los fiscos locales, en todas encontramos exigencias previas para acceder a la justicia, como el agotamiento de la vía administrativa, efectos no suspensivos de los recursos, solve repete, que adelantan de alguna manera en lo que puede ser en un proceso la sentencia, a poder ejercer el derecho de defensa, a situaciones donde no hay igualdad de armas entre el fisco y el contribuyente a la hora de plantear cualquier cuestión. Y a la vez con una justicia que generalmente es lenta y no sabemos si es convalidante o no de la situación por la que están atravesando las tasas. Y más aún, los organismos encargados de custodiar el federalismo fiscal en la Argentina. Atestiguamos muchas veces que incluso la comisión arbitral, la comisión plenaria, tienen por una misma cuestión resoluciones que en algún punto contradicen, que no dan seguridad jurídica. Otro grave problema que enfrentan las tasas, y que acá incluso en el ámbito de la Facultad de Derecho del Centro de Estudios lo hemos corroborado, es que no existe por lo menos la exigencia a nivel Santa Fe, la habrá seguramente luego de la reforma constitucional, de la publicación oficial de las tasas. Entonces pasan a estar en un anonimato, donde se notifican como si fuera un acto de alcance individual y no general. Y entonces violan la seguridad jurídica y la generalidad que requiere
todo tributo. Esto a la vez se relaciona con el derecho a la transparencia, que entiendo que ya en Santa Fe se ha solucionado, o por lo menos tenderá a solucionarse, con la incorporación de las exigencias constitucionales en materia de transparencia pública, porque no se tiene acceso a cómo se elabora el costo de la tasa que va a dar lugar a su valor. Hay un decisorio muy interesante de esta provincia, de la Cámara de Reconquista, en el año 2025, donde se dejó de lado, se revocó una sentencia de apremio, porque justamente no se cumplió con la exigencia de la debida información pública para saber cómo se elaboró el costo de esa tasa. Pues bien, todas estas cuestiones son las que vamos a abordar hoy y el único que puede poner quicio en todo esto es el Poder Judicial. Entonces, vamos a analizar cuál es su criterio en los distintos aspectos y cuál es, de alguna manera, la doctrina judicial del Poder Judicial imperante. Así que más que interesante, Pablo, y no puede ser de mayor actualidad, por más que haya modificaciones de leyes nacionales a doquier, incluso provinciales, pero este es un tema de total actualidad y problemática. Así que más que gustosos, te agradecemos y te escuchamos. Bien, Seguramente Matías te va a presentar. sí, ahora yo lo presento. Lo único que voy a agregar a lo que dijo Gaby, que fue una introducción más que completa, es que justamente todo ese bagaje previo que Gabriela bien describió transforma a la tasa probablemente en la especie dentro del género tributo con más actividad judicial justamente y probablemente de las que más jurisprudencia se desprende. Entonces, por eso también la importancia que tiene estudiar este tema. Ahora, previo a lo que sí hago una aclaración, los que quieran hacer preguntas, el doctor Revilla gentilmente accedió a responderlas sobre este tema. Podemos trabajarlas de dos formas, pueden dejarlas en el chat o reaccionar levantando la mano y el doctor, cuando lo vea, les va a dar la palabra para que puedan consultar. Así que bueno, será un placer poder escucharlo, doctor Pablo José María Revilla, quien para quienes no lo conocen es doctor en Derecho por la UBA, tiene hecho una maestría en tributación por la Universidad de Boston, es especialista en tributación y abogado con diploma de honor por la UBA. En lo que es su actividad profesional, se desempeña como secretario de la Procuración General de la Nación en el área de Derecho Público y en lo que es la academia, también cuenta con una vasta experiencia, porque es profesor regular en lo que es Finanzas Públicas y Derecho Tributario por la UBA, en la Universidad Nacional de La Pampa. Es subdirector de la carrera de especialización en Derecho Tributario y del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario, ambos por la UBA, profesor justamente de una materia que mucho toca con el tema de hoy, que es el derecho constitucional tributario, en distintas facultades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como puede ser la UCA, la Universidad Torcuato Itela, la UBA misma, y además de todo eso, participa en maestrías, posgrados y diplomaturas que se dictan a lo largo y a lo ancho del país, entre ellas la de nuestra querida Casa de Estudios, la UNED. Así que bueno, Pablo, lo escuchamos a usted, doctor, será un placer. Bueno, muchísimas gracias por la presentación a ambos. Muchas gracias, doctora Tosini, por la invitación una vez más a la Universidad de Rosario, que es una entidad muy querida. Hace muchísimos años que tienen la gentileza de invitarme desde la época que iba con el doctor Casás y para mí siempre es un honor, esta vez virtual, poder acompañarlos. Veo muchas caras conocidas, está el doctor Viteleski, que le agradezco también que nos acompañe, la doctora Marcos, el doctor Corsalini, así que para mí esto es como un grupo de amigos, con lo cual vamos a tratar de que esto sea lo más relajado posible. Como les dijo Matías, siéntanse en libertad total para preguntar. El único punto por ahí, Matías, yo traje una presentación para compartir con ustedes. Como la presentación me ocupa toda la pantalla, yo no voy a poder ver quién levanta la mano y quién no, pero Matías, vos De avisame, acuerdo. la pregunta, eso no hay ningún problema. Bueno, así que si les parece, arrancamos con la presentación que les traje, que como les dijo la doctora Tosini, es un tema de mucha actualidad y lo que estamos viendo en todos los foros en los que discutimos, y ahora van a ver cómo esto se presenta,
parece que las tasas va a ser el gran tema del 2026. Y ahora vamos a ver por qué este gran tema del 2026. Así que acá estamos con la presentación sobre estos límites constitucionales que deberían respetar todo tipo de tasas retributivas, no solamente las municipales, sino las tasas de los tres niveles de Estado, nacional, provincial y municipal, más allá de que nos vamos a concentrar especialmente en las municipales. Fíjense en este primer cuadro. Este primer cuadro fue elaborado por la Universidad de La Plata, es muy reciente, tiene menos de un mes, y es a consecuencia de todo este debate que hay con las tasas, especialmente las tasas municipales, donde ellos comparan la presión fiscal por nivel de gobierno. Y si ustedes se fijan, está discriminado por actividad. Reconozco que me quedó medio comprimido el cuadro, pero traten de acercarse lo más posible. Lo azul es la presión nacional, lo celeste, perdón, lo azul es la provincial y lo que está en amarillo-naranja es la municipal. Ustedes comparan esa presión fiscal municipal por actividad, es muy, muy baja en comparación a la nacional y, por supuesto, en todos los casos más baja la provincial. Entonces ustedes dicen, bueno, pero si es tan baja la presión, ¿por qué tanto problema con las tasas, que es el principal recurso de los municipios en el cual se basa esta presión? Y si nosotros seguimos, acá traje otros datos de la Unión Industrial Argentina. Esta es una encuesta que se hizo hace 2 años. La doctora Tossini la debe tener más fresca porque ella es, creo, la vicepresidenta, ¿no?, de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Unión Industrial. Y ellos relevaron 67 empresas. Y esas 67 empresas que relevaron le da que pagan 495 tasas. Con lo cual, en promedio, da un 7,4 tasas por empresa. Y en todos los municipios, en promedio, pagan una tasa y media aproximadamente. Si nosotros nos vamos a estos números de una presión fiscal municipal muy chica en comparación a la nacional y a la provincial, y una cantidad de tasas, una tasa y media por municipio, 7 tasas por empresa, que comparado con la cantidad de impuestos y regímenes de retención que tenemos a nivel nacional, tampoco parece desproporcionado, no estaríamos en condiciones de aseverar que las tasas retributivas, especialmente a nivel municipal, son tan agresivas. Entonces, ¿por qué hay tanto conflicto, como decía Matías, especialmente a nivel judicial? Estamos tapados de expediente de tasas. ¿Por qué hay tanto conflicto? Yo creo que esta presentación expone un poco mejor el problema. También es de ese estudio de la Unión Industrial y revela que hay dos grandes problemas. Esperen que voy a hacer algo que me doy cuenta que no hice, que es, ahí se ve mejor, ¿no? Disculpen, la tecnología, como se habrán dado cuenta, no es muy fuerte. ¿Cuáles son los dos grandes problemas que enfrentamos con las tasas? En primer lugar, y lo más dramático, es la ausencia de contraprestación, lo que figura acá en este segundo gráfico. La mayoría de los contribuyentes se han o han denunciado que por esa tasa, que debería ser la consecuencia de un servicio puesto a disposición o efectivamente prestado, eso no se cumple. O no está puesto a disposición o no es efectivamente prestado, o puesto a disposición no es efectivamente prestado. Y esto genera de parte de los contribuyentes una sensación de incertidumbre, por no decir de que los están robando, porque están pagando por algo que no reciben. Y en aquellos casos en que sí se recibe el servicio, el segundo gran problema que se detecta en esta encuesta es la falta de proporcionalidad. Es decir, que lo que se cobra no guarda ninguna relación con el costo del servicio que es prestado por el municipio. Los problemas de doble imposición son mínimos porque los dos, creo, grandes conflictos que vamos a ver es que no hay contraprestación y que no hay proporcionalidad en el importe de esa tasa que se intenta cobrar. Vamos a concentrarnos en esto, sabiendo que estos son los problemas y que estos son los debates que nos generan. Entonces, no es, me parece a mí, ni la presión fiscal, ni es la cantidad de tasas por empresa que se pagan.
El problema parece ser, como decía la doctora Tosini recién, la desnaturalización de la tasa. La tasa ha perdido legitimidad. ¿Por qué? Por estos dos conceptos, estos dos gráficos que acabamos de ver recién, que es la falta de proporcionalidad en el cobro de la tasa y la ausencia de una contraprestación. Entonces, ¿qué ha hecho la jurisprudencia? Pero antes de ver la jurisprudencia, veamos rápidamente el marco normativo sobre el cual operamos para que esa jurisprudencia pueda dictar esas sentencias. Ese marco normativo, en primer lugar, viene dado por la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional, al repartir los recursos entre la nación y las provincias, establece un sistema de separación de fuentes. Le da ciertos recursos a la nación, fundamentalmente los derechos de aduana, derechos de importación y exportación, y mantiene otros en manos de las provincias, fundamentalmente los tributos directos e indirectos, los tributos que se cobran en el mercado interno. Y esos tributos directos e indirectos se mantienen en las provincias, pero simultáneamente, esto es una explicación así muy abuelo de pájaro, que lo vamos, ustedes cuando cursen la maestría la vamos a ver en detalle mucho mayor, eh, se da en concurrencia con la nación. Es decir, tanto la nación como las provincias pueden cobrar tributos directos e indirectos, tanto la nación como las provincias pueden cobrar impuestos dentro del país. Es decir, tanto la nación como las provincias pueden cobrar IVA, pueden cobrar ganancias, bienes personales, débitos y créditos, combustibles internos y todos los demás que se les ocurra. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo la provincia de Santa Fe puede cobrar IVA? A la luz de la Constitución, sí. Como esto generó un problema de doble imposición en la década del 30, comenzamos con ciertos mecanismos para evitar esa doble imposición, para evitar que esa misma riqueza fuera grabada dos o más veces por distintos niveles de gobierno. Y así es como nació este sistema que hoy lo llamamos la coparticipación federal, que lo deben haber visto en todos los diarios, todos los días, porque es motivo de pelea eterna, donde la nación es la que recauda los principales tributos, se queda con una parte y la otra parte la distribuye entre las provincias. Entonces la nación recauda ganancias, recauda IVA, recauda internos, y una parte queda para la nación y otra parte se reparte entre las provincias según ciertos porcentajes fijos que tiene nuestra ley actual, la 23.548. Pero ¿qué pasó? Cuando idearon este sistema se dieron cuenta que si la nación cobraba todo, entonces las provincias no podían cobrar los mismos tributos. Y acá se estableció un concepto que es la prohibición de analogía. Las provincias se abstienen, a las provincias se les prohíbe cobrar tributos que sean análogos a esos que cobra la nación. De acá, de este régimen que se creó por primera vez con los impuestos internos y luego se fue extendiendo a los otros tributos, es que nace el concepto de la prohibición de doble imposición en nuestro sistema. De acá es que nace la prohibición de las provincias de aplicar ganancias, de aplicar IVA, de aplicar internos, etc. ¿Por qué? Porque es la nación la que lo cobra y es la nación la que reparte una parte de esa recaudación con las provincias. Pero ¿qué pasa? A las provincias no le quedaban terrenos baldíos para aplicar sus tributos, no le quedaban espacios libres para aplicar tributos sin caer en una analogía prohibida con la ley de coparticipación. Por eso, en la ley de coparticipación hubo que establecer 7 exclusiones al cotejo de analogía. 7 tributos que quedan fuera del cotejo de analogía, que son los 7 tributos que cobran hoy las provincias. ¿Cuáles son esos 7 tributos que cobran hoy las provincias? Ingresos brutos, sellos, inmobiliario, automotores, tasas, esto es lo que vamos a ver hoy, y dice la ley de coparticipación, retributivas de servicios efectivamente prestados, impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que hoy por hoy es la provincia de Buenos Aires, la única que lo tiene, y después una situación especial, que son aquellos impuestos y contribuciones
que eran anteriores al 31 de diciembre del 84 y que van a poder seguirse cobrando hasta tanto se terminen las obras o el financiamiento de aquellas actividades a las cuales estaban previstas. Yo me quiero concentrar en las tasas. Tengamos presente entonces que en nuestra arquitectura federal de distribución de recursos, la nación recauda, las provincias se les prohíbe aplicar tributos que sean análogos, semejantes a esos que recauda la nación, que sin embargo hay 7 tributos que van a quedar fuera de esa comparación para permitirle a las provincias cobrarlo, para permitirle a los municipios cobrarlo. Y dentro de esos 7 están las tasas. Pero que para que queden beneficiados por esa exclusión, para que la provincia o el municipio puedan cobrarlo, efectivamente tiene que ser una tasa retributiva de servicios. Y acá está, y acá arrancamos con el análisis de nuestra jurisprudencia. Y la jurisprudencia, especialmente a partir de este fallo de la Corte del 23 de junio del 2009, que es Laboratorio Raffo, tuvo o resaltó la importancia de caracterizar, de que el legislador defina claramente al tributo como tasa para que quede beneficiado por esa exclusión que establece el artículo 9 de la Ley de Coparticipación. En Laboratorios Raffo, esperen que quiero ir viendo el reloj porque prometí que iba a hablar 50 minutos y no quiero incumplir a mi promesa. En Laboratorios Raffo, tal vez ustedes lo hayan leído o lo recuerden, se trataba de una tasa, pero que la Municipalidad de Córdoba lo llamaba contribución, que se cobraba a toda actividad comercial, industrial o de servicios que se desarrollaba en la ciudad de Córdoba. En este caso, en esta causa, la Municipalidad de Córdoba le quiere cobrar a Laboratorios Raffo, que es un laboratorio que industrializa, que produce medicamentos, que no tiene presencia física en Córdoba. Laboratorio Raffo está en provincia de Buenos Aires, pero que en Córdoba actúa por medio de agentes de propaganda médica. Esos agentes de propaganda médica recorren la farmacia, recorren las clínicas, los sanatorios, los consultorios, van ofreciendo los productos, dejan las muestras y levantaban los pedidos. Entonces el municipio de Córdoba dice, Raffo desarrolla una actividad en Córdoba, esa actividad de promoción y de venta de sus productos. Y la desarrolla por medio de sus agentes de propaganda médico gracias a que el municipio presta los servicios de identificación de las calles, de numeración de las casas, de forma tal que el visitante médico, el visitador médico se puede ubicar en el radio de la ciudad y ir a la farmacia, al consultorio, al sanatorio, etc. Y eso de colocar servicio, colocar el nombre en las calles, de colocar el número en las casas, de ordenar el tráfico, es un servicio concreto e individualizado prestado a un sujeto, Laboratorio Raffo, por el cual ese sujeto tiene que pagar. Y acá es donde la Corte dice que no, que esto no es un servicio que tiene las características necesarias para ser particularizado, identificable en un sujeto. Son servicios generales, prestados a toda la comunidad. Entonces, el Superior Tribunal, Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, conociendo esta postura de la Corte Nacional, dice, bueno, pero no importa, dice, porque en estos casos donde el contribuyente no tiene presencia física en el municipio, no tiene un depósito, no tiene un establecimiento, no tiene un local, en estos casos donde la actividad se ejerce sin esta presencia física, la contribución opera como un impuesto. En los casos en que hay un local, un establecimiento, un depósito, se va a controlar las condiciones de seguridad y higiene de ese espacio físico y ahí va a operar como una tasa. Entonces, en el concepto del Superior Tribunal de Córdoba, en la causa del Laboratorio Raffo, decía, esta creación del legislador cordobés puede operar como tasa o como impuesto
según el contribuyente tenga presencia física o no tenga presencia física. Y la Corte le dice, no, esto no es posible. El legislador tiene la obligación de definir si es una tasa o si es un impuesto. Y el legislador cordobés de la Municipalidad de Córdoba definió a esto como una tasa, porque enumeró toda una serie de servicios en el hecho imponible y esos servicios tienen que ser prestados. Y como acá esos servicios no se prestaban porque eran, como yo les digo, de imposible prestación, porque no había una presencia física para prestarlos, se invalidó, se declaró inválida esa sentencia de la, si se lugar recurso de apelación, y se declaró inválida la pretensión municipal. Y esta doctrina fue reiterada más recientemente, en el año 2021, en esta causa Loma del Pila. Y en Loma del Pila pasaba exactamente lo mismo. Este es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tucumán, donde Tucumán dijo, bueno, si bien la ordenanza municipal lo califica como tasa porque define un servicio, como ese servicio no se puede prestar, acá esto es un impuesto. Y lo que dice la Corte es no, si el legislador lo calificó como tasa, entonces la justicia no se puede apartar de esa definición dada por el legislador. El Poder Judicial tiene que verificar que se cumplan los requisitos exigidos por la norma de prestación de servicio para que se pueda cobrar ese tributo, que es una tasa y no un impuesto. Y finalmente, el año pasado, abril del 2025, en esta causa Aeropuertos Argentina 2000, esto es de la Cámara Federal de Tucumán, nuevamente, en este caso era la comuna de Del Filgallo, una comuna del interior de la provincia de Tucumán, quería cobrar una tasa y Aeropuertos Argentina 2000 dice, no, pero el municipio nunca prestó el servicio, nunca entró al aeropuerto a controlar las condiciones de salubridad, seguridad y higiene. Y entonces la justicia de Tucumán dice, bueno, no importa, porque esto es uno de esos impuestos internos diferenciales que según el artículo 9 de la Ley de Coparticipación pueden aplicarse sin incurrir en un cotejo de analogía. Y nuevamente, el legislador, el concejal de la comuna de Delfín Gallo, no definió a esto como un impuesto interno, lo definió como una tasa, previó un servicio. Definido de esta forma, el juez no se puede apartar de esa definición para decir que es un impuesto. Tiene que verificar que el servicio exigido por el legislador se cumpla. Dejo esto acá, entonces recordemos, definición del tributo dada por el legislador es importante porque le corresponde a la justicia verificar que esa definición se cumple. Bueno, y si partimos de que el legislador tiene la obligación de definir el tributo tasa, ¿cómo tiene que definir? Y acá hay dos elementos que me parece que han quedado bastante claros en los fallos de los últimos 6, 7 años de la Corte, especialmente a partir de estas dos causas que tienen marcadas acá en celeste, que son la causa ESO y la causa Gasnor. Esos dos elementos que el legislador, Congreso Nacional, legislatura provincial o Consejo Deliberante tiene que hacer es definir el servicio y cuantificar la tasa. Definir el servicio, ¿cómo? De la manera más exhaustiva, más precisa posible, identificando, individualizando el servicio que se va a prestar y sobre qué actividad o sobre qué bien va a recaer ese servicio. Por el otro lado, tiene que cuantificar ese servicio. ¿Cuánto va a costar? Entonces tiene que calcular el costo global de ese servicio. Ahora vamos a volver con ese punto, que la doctora Tosini señaló algo que en los últimos años ha tomado relevancia, es muy nuevo, el tema del acceso a la información para poder conocer las cuentas municipales y cómo esas cuentas municipales deberían ilustrarnos sobre la forma como el municipio calculó el costo global del servicio. Y luego ese costo, repartirlo entre los contribuyentes
en función de la capacidad contributiva. También traje fallos bastante recientes sobre este punto, no me quiero adelantar y no lo vamos a ver. Entonces, estas son las dos grandes obligaciones del legislador: definir el servicio y cuantificar el importe. Luego, la obligación del Ejecutivo me quedó en el medio, mi manejo del PowerPoint es limitado, traté de correrlo para el costado, pero no pude, que es la de organizar el servicio y ponerlo a disposición del contribuyente. Y este va a ser un punto crítico, porque muchas veces vamos a tener un servicio hermoso, definido perfectamente por la ordenanza, con un costo y una capacidad contributiva que se tuvieron en cuenta para cobrar el importe, pero nos encontramos con que ese servicio no se presta, con que ese servicio no está ni siquiera organizado. Y ahí vamos a ver cómo nos manejamos. Y antes de pasar específicamente a la tasa de seguridad e higiene, ¿puedo ir a las preguntas? Si me dejan. A ver, Nicolás dice: soy abogado de la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, actualmente se le cobra tasa a las empresas que comercializan gas a granel, aunque no tienen presencia física en el municipio. Por el solo hecho de que los camiones entran a la ciudad a realizar el reparto, fundado en que la tasa que se cobra, fundamentando la tasa en que se controla que los camiones posean el BTV. Se fundamenta en que el servicio consiste en la inspección que realizan los inspectores sobre el camión. Acá tengo una primera pregunta que, si quieren, después Nicolás lo podemos ver con más detalle, es si el municipio tiene atribuciones para controlar a los camiones que comercializan gas a granel, porque yo me imagino que estos camiones que transportan gas a granel deben tener algún tipo de control federal, porque están transportando una mercadería peligrosa. Y la segunda pregunta que tengo es: solo controlan el BTV, es la verificación técnica vehicular. ¿Tiene el municipio atribuciones para controlar el BTV? Yo eso lo desconozco. Eh, Nunca, la verdad que no lo conocía a este tema. Eh, pero van a aparecer ahora un ratito cuestiones parecidas sobre control de actividades reguladas por la nación. Así que si me aguardan un poquito, por ahí cuando lo veamos podemos volver sobre este tema, pero muy, muy interesante, Nicolás. Y eso es lo lindo de estas charlas, que nos encontramos con realidades. Imagínense que tenemos cerca de 2.500 municipios, con lo cual es imposible eh, enterarse de todo. Y estas charlas están muy buenas porque nos permiten, es como una actualización condensada de la realidad municipal tan vasta que tenemos en nuestro país, tan amplia, tan rica. Em, Vuelvo con lo de la publicación, que también mencionaba la doctora Tossini, que es un problema especialmente grave en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, porque la tasa, además de estar definida por el legislador con el servicio y con el importe calculado en base al costo de la capacidad contributiva, esa ordenanza, que es una norma de contenido general, tiene que estar publicada. ¿Por qué tiene que estar publicada? Para que esa publicación brinde, dice la Corte en palabras textuales, satisfactoria divulgación y certeza de los actos de contenido general. Satisfactoria divulgación, que todos puedan conocerla. Y certeza, ¿qué significa certeza? Que yo tengo que tener la seguridad que ese texto que está publicado no ha sido modificado, que es el texto efectivamente aprobado por el Consejo Deliberante, por la legislatura. Y nosotros lo que hemos manejado siempre el concepto es de la publicación oficial. ¿La publicación oficial dónde? En el boletín oficial, nacional, provincial o municipal. La tecnología nos introdujo un elemento que es la publicación en la página web del municipio. Esta causa, que déjenme ver, porque yo a todo esto le puse una causa judicial y con el entusiasmo me estoy pasando de largo, que es la causa Municipalidad de Junín contra Acapol,
en la causa CSJ 1150 del 2016, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tuvo por buena la publicación de la ordenanza en la página web del municipio. Y la Corte revocó esa sentencia y ordenó el dictado de una nueva porque consideró que era arbitraria la sentencia. ¿Por qué arbitraria? Porque no había tomado en cuenta los argumentos del contribuyente respecto de que esa publicación en la página web no proporciona satisfactoria certeza sobre el contenido. ¿Y por qué no da certeza sobre el contenido? Porque ese contenido se puede modificar en la página web. Y hasta donde yo sé, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires no dictó una nueva sentencia, con lo cual espero en la próxima vez que nos encontremos poder traerles el final de cuentas. Pero hasta ahora la Corte Nacional considera que el Superior Tribunal tiene que analizar si esa publicación web brinda esa satisfactoria certeza sobre el contenido, que ese contenido no puede ser modificado. Y el problema de Santa Fe, que por lo que me estoy enterando en las últimas charlas con la gente de Santa Fe, están en pleno proceso de adaptación, la ley orgánica de municipios de la provincia de Santa Fe permite como medio válido de publicación de las ordenanzas la exhibición en carteles públicos, es decir, en carteles, en carteleras ubicadas dentro del municipio donde el contribuyente puede ir a ver. Y esto también ha sido cuestionado si brinda satisfactoria divulgación y certeza. Acá tampoco tenemos sentencia de corte, sí hay dictamen de la Procuración General de la Nación del 2 de marzo del 2023. La causa es CSJ 1473 del año 2021, LDC Argentina contra Comuna de Timbúes, donde también la Procuración entendió que era arbitraria el razonamiento de la Suprema Corte de la provincia de Santa Fe en cuanto no había analizado si esa publicación en esa cartelera municipal brindaba satisfactoria divulgación y certeza. Es decir, si esa cartelera municipal no podía ser cambiada y si realmente llegaba a todos los vecinos del municipio. Y el último punto, la notificación personal. Esa notificación personal que llega a conocimiento del contribuyente porque el municipio al momento de determinar el oficio de la tasa le notifica el texto de la ordenanza tributaria y de la ordenanza impositiva que consagra la tasa y establece su monto. O llega a conocimiento de esa tasa porque, como sucede en esta causa que les voy a citar ahora, había periodos y varios periodos distintos de la misma tasa en pleitos entre el municipio y la empresa que era Telecom. Telecom Personal contra Municipalidad de Roldán sobre recursos contenciosos administrativos, sentencia de la Corte del 20 de agosto del 24, la Corte dice que la notificación personal de la ordenanza al contribuyente no suple la debida publicación en el boletín oficial y declara en consecuencia inválida la pretensión del municipio de cobrar una tasa cuya norma de creación, cuya ordenanza fiscal no había sido debidamente publicada en el boletín oficial. Entonces, no alcanza la notificación personal, tiene que ser debidamente publicada en un medio que le dé satisfactoria divulgación y certeza. Y esto me parece muy importante no solo para el contribuyente, sino también para el funcionario municipal. El funcionario municipal tiene que tener la tranquilidad de que ese tributo que va a cobrar está debidamente publicado y asegurándose que el tributo, que la ordenanza fiscal y tributaria han sido debidamente publicadas en el boletín oficial, ya tiene por lo menos una parte de la controversia cerrada. Él ya sabe que va a ejecutar algo que cumplió con ese requisito formal de la publicación. Y el último punto de las tasas en general, a ver, esperen que voy a ver el chat. En varias poblaciones de Córdoba tenemos las tasas ganaderas, claro.
vienen de la época que el ganado se arreaba en tren y verificación de marca a fuego. Nada de eso sucede más en tiempo de identificación electrónica. Exacto. Tal cual, y este es un problema que, que tenemos donde hay tasas que han sido, que quedaron con un concepto histórico y que la tecnología ha superado y ese servicio ya no se presta más y sin embargo se sigue cobrando. ¿Mm? Y ahora vamos a ver cómo se discute eso. Bien, entonces con esto terminamos con la publicación y último punto en general de las tasas es aquellos supuestos en que le queremos cobrar a un sujeto distinto de aquel a que le estamos prestando el servicio o al que le decimos que le estamos prestando el servicio. La extensión de responsabilidad procede en materia de tasas. Y acá hay tres situaciones que se han visto en los últimos tiempos y que marcaron ciertos límites en la cuestión. Lo primero, la pretensión de los municipios de cobrarle a las fábricas de neumáticos por el almacenamiento y la destrucción o disposición final de esos neumáticos. El municipio recolectaba las cubiertas descartadas fuera de uso de las distintas gomerías, procedía a su destrucción, las enterraban, etcétera, y por eso le cobraba al fabricante de las cubiertas. Ahí tienen dos causas, una de Pirelli y otra de Bridgestone, donde en un caso la Corte Suprema de Santa Fe y en el otro caso el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de La Pampa invalidaron esa extensión de responsabilidad, porque dijeron que esa disposición final de los residuos no se le estaba prestando al fabricante. Eventualmente podríamos discutir si se le prestaba a la gomería o al sujeto que tenía esas cubiertas fuera de uso, pero no al fabricante de los neumáticos. Una situación que no está resuelta todavía es con las concesionarias de peaje. ¿Por qué? Porque algunos municipios quieren cobrarle a las concesionarias de peaje por los servicios que presta el municipio en las vías de acceso o en las vías de penetración a esa ruta concesionada, a esa autopista concesionada. ¿En qué consisten esos servicios? En la señalización de esas vías de acceso, le ponen acceso a autopista con una flecha, en los semáforos que pone el municipio en esa calle que termina en la autopista o en la ruta, en orientar el tráfico para que fluya hacia esa ruta o hacia esa autopista. Y acá le están prestando el servicio a la concesionaria de la autopista, o es un servicio que se presta fuera de la traza y no deja de ser un servicio genérico que brinda el servicio, que brinda el municipio de semáforos de orientación del tráfico a toda la población. Bueno, eso es todo lo que se está discutiendo en esta causa. Camino de la Sierra le dio la razón a el municipio de Córdoba, y dijo que el municipio de Córdoba tenía derecho a cobrar por esos servicios prestados en las vías de penetración a la ruta concesionada, a los accesos de Córdoba, y la cuestión está ahora en estudio, porque se interpuso el recurso extraordinario, está ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el tercer tema, y de este conozco un solo caso, no conozco más, la tasa de seguridad e higiene a los locadores, es decir, a la persona propietaria de un local comercial que alquila y en ese local comercial opera cualquier tipo de negocio. Y el negocio tiene que pagar la tasa de seguridad e higiene por los servicios de control, de salubridad, de seguridad e higiene que presta el municipio, y el problema es si le podemos cobrar también al propietario, a quien da en alquiler ese inmueble. Y en esta causa, la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de La Plata sostuvo que no, que al propietario no se le presta el servicio le es prestado al inquilino, que es quien tiene el comercio. Y es el inquilino el que tiene que pagar y no podemos hacer solidariamente responsable al propietario. Y ahora sí, vamos puntualmente con la tasa de seguridad y higiene. ¿Y por qué elegí, por sobre todas las cosas, esta tasa? Porque tal vez es la más problemática.
porque vamos a ver grandes problemas con la definición de los servicios y grandes problemas con la cuantificación del monto. Bien, entonces, primer punto, el servicio. Imprecisión en la definición, algo que la doctora Tosini marcaba en sus palabras hace un ratito, de que no sabemos por qué servicio de inspección, de control, nos está cobrando el municipio. Ya desde una vieja causa, perdón, que, bueno, ya digo vieja, pero tendrá 30 años, que es Compañía Química contra la Municipalidad de Tucumán, en el voto del doctor Belucio, se sostuvo que esa excesiva indefinición en los servicios podía acarrear la nulidad de la tasa. La Corte, entiendo yo que no lo ha hecho con estas palabras, sino que lo que ha buscado es que el municipio pruebe ese servicio. Y claro, a mayor indefinición, a mayor amplitud, mayor es el conflicto que tiene el municipio para probar cuál es el servicio que está prestando. Imagínense en la causa que yo les mencionaba, que acá vuelve a aparecer, Laboratorio Rafo contra la Municipalidad de Córdoba, cómo tuvo Córdoba, municipio de Córdoba, que salir a defender su tasa a las actividades comerciales, cuando esas actividades comerciales se prestan sin un local, sin un espacio físico, sin un depósito que se pudiera controlar. Y claro, tuvo que salir a decir, no, yo, bueno, lo que hago es, le pongo el cartel a las calles, le pongo el número a las casas, pongo la orientación para qué lado tiene que ir el tráfico. Pero eso no reviste la característica de un servicio particularizado, identificable en el contribuyente al cual le queremos cobrar. Y esta postura se reiteró en Gasnor contra la Municipalidad de La Banda del año 2021, donde la empresa Gasnor, que es la empresa que distribuye el gas en la región norte del país, en la municipalidad de La Banda no tenía un local, no tenía un depósito, no tenía un espacio físico. Lo que tenía eran los ductos, los caños que atravesaban de manera subterránea el municipio. Entonces, al tener los ductos, obviamente el mantenimiento de esos ductos le generaba gastos, de forma tal que cuando la empresa Gasnor armaba su coeficiente de convenio multilateral para repartir entre todas las provincias, le asignaba gastos e ingresos a Santiago del Estero. Y luego, cuando armaba el coeficiente intermunicipal, es decir, bajaba esos gastos y esos ingresos a todos los municipios en los que desarrollaba actividad, va a tener gastos y va a tener ingresos en el municipio de La Banda, porque ahí tiene esos ductos, esos caños subterráneos que pasan por el municipio. El problema es que el municipio no le presta un servicio a esos ductos, a esos caños, no los desentierra para controlarlos, para inspeccionarlos, para verlos. Tiene facultades. Entonces, lo que hizo el municipio de La Banda es, en su código fiscal, establecer una presunción diciendo que si había ingresos y gastos en el municipio, entonces se entendía que el contribuyente desarrollaba actividad y que esa actividad estaba alcanzada por la tasa de seguridad y higiene. Y la Corte sostiene que eso no es válido, que el municipio no logra acreditar, no logra definir un servicio concreto e individualizado prestado a Gasnor, cuando Gasnor no tenía un espacio físico, no tenía un depósito, no tenía un local que pudiera ser controlado. Que el hecho de tener una fuente de renta, que fue el concepto que usó el Superior Tribunal Local, había fuente de renta, es decir, había riqueza, había actividad. El hecho de tener fuente de renta no es suficiente para el cobro de la tasa. Después, yendo a los conceptos más tradicionales, el interés del contribuyente, si el contribuyente tiene que tener interés en recibir la tasa, el servicio, mejor dicho, eso ya sabemos que no es así. Eh, Puede ser que el contribuyente le interese o no le interese, es un tributo y se le va a cobrar igual, se le va a imponer el servicio de seguridad e higiene, lo va a tener que someterse a esos controles y se le va a poder cobrar igualmente la tasa
consecuencia de esos servicios de control que se le prestan. Vieja causa de la década del 60, Municipalidad de San Lorenzo contra YPF. Y acabamos con la puesta a disposición versus concreta prestación. ¿Es necesario que ese servicio efectivamente vaya el municipio al contribuyente y lo controle? ¿O alcanza con que el municipio tenga organizado un sistema de control para salir a controlar al contribuyente en función de la actividad? Y esta es una zona gris, donde todavía, y me parece que nunca vamos a poder llegar a una definición tajante. ¿Por qué? Porque fíjense, en la causa ESO petrolera, estaciones de servicio ubicadas en la Municipalidad de Quilmes, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tuvo por demostrada la organización del Servicio de Seguridad e Higiene de La Plata, de la Municipalidad de La Plata, y su efectivo control a las estaciones de servicio. Había habido en el plazo de 3 o 4 años algo de 3 controles. Pero en el 2020, bueno, acá en el 2021 es la sentencia de la Corte Nacional, donde la Corte Nacional dice, mire, esta cuestión de tener por demostrada la prestación del servicio es una cuestión de hecho y prueba, que es ajeno al recurso extraordinario. La Corte no lo analiza, salvo que haya un caso de manifiesta arbitrariedad. Y en ese caso consideró que la Corte Provincial pudo tener válidamente por bueno que el servicio había sido prestado con 3 inspecciones a lo largo de 5 años. En cambio, años más tarde, esta sentencia del 2020, sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, todavía no sé si llegó a la Corte Nacional, sostuvo que era insuficiente una inspección en 5 años. Entonces te van a decir, bueno, pero ¿cuál es el número de inspecciones que tiene que darse en la tasa de seguridad e higiene en forma, pongamos, quinquenal, es decir, un plazo de 5 años, para que sea válido el cobro? No lo sé. Me parece que va a depender de el peligro de la actividad, va a depender de la índole de la actividad, que eso lo deja ver en esta causa de Automóvil Club Argentino, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Dice, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de estaciones de servicio, donde se manipulan combustibles, se manipulan elementos que son peligrosos, donde debería haber un mayor énfasis en el control. Entonces, parecería que en este tipo de actividades que tienen más riesgo, podemos exigirle al municipio para que cobre la tasa que sea más intenso en las tareas de control. Pero si ustedes me dicen una vez por año, una vez cada 2 años, una vez cada 5 años, y la verdad que no tenemos una regla. Ya les digo, hasta ahora por ahí el criterio más claro es este Automóvil Club Argentino, donde dijo una vez en 5 años es insuficiente. ¿Y por qué decimos 5 años? Bueno, por el plazo de prescripción, ¿no?, de la tasa. Y finalmente, un último caso muy resonado que hubo a nivel de corte del año 2024 es la denominada ecotasa. ¿Qué es la ecotasa? Es una tasa que creó el municipio de Bariloche, donde le cobra a los turistas que se alojan más de 2 noches en establecimientos hoteleros de la ciudad de Bariloche. Y usted va a decir, ¿por qué les cobra? Bueno, dice que es una tasa. ¿Por qué es una tasa? Porque le presta servicios a los turistas. ¿Cuáles son esos servicios? Y bueno, entonces el municipio enumera una serie de servicios, como era el mantenimiento de las pasarelas del lago Nahuel Huapi, el funcionamiento de la oficina de turismo que le da folletos y asesoramiento a los turistas, la pintura del centro cívico, la construcción de un skate park, que vendría a ser un parque donde pueden los turistas usar sus skates para hacer pruebas y correr, etc. Y la Corte le dice que esas actividades no configuran una prestación concreta de servicio, que favorecen a la comunidad en su conjunto y que con eso no se puede cobrar válidamente la tasa.
¿Mm? Entonces, en principio, alcanzaría con la puesta a disposición, pero esa puesta a disposición tiene que materializarse en algún servicio prestado de manera concreta. El problema es que no tenemos un plazo eh, claro de cuántos servicios se tienen que prestar en 2 años, en 3 años, en 4 años. Y acá sí volvemos con este problema que, a ver, me voy al chat un minuto. Buenas tardes, San Nicolás. Sí, a partir del 2020, la tradicional tasa de alumbrado, barrido y limpieza mutó, cambió por una que se llama de desarrollo urbano. Se amplió el aspecto material del hecho imponible, describiendo una gran cantidad de servicios no divisibles. Llega a establecer servicios futuros que redundan en beneficio de la población. Le copia la parte pertinente de todos aquellos servicios prestados, no legislados en los títulos siguientes, que hacen una mejor calidad de vida de los habitantes del partido. La pregunta es si esto implica un desdibujamiento de la tasa en su concepción clásica y si pueden cobrarse a los barrios cerrados donde no se presta efectivamente el servicio. Muy bien, acá tenemos dos temazos. Coincido en que sí hay una pérdida de identidad de la casa, un desdibujamiento de la tasa cuando hablan de todos aquellos que hacen una mejor calidad de vida de los habitantes del partido. Parece que el legislador acá está incumpliendo con su deber de definir de manera concreta e individualizado el servicio sobre una actividad o bien no menos concreta e individualizada. El legislador tiene que definir las dos cosas. ¿Cuál es el servicio? ¿Y sobre qué actividad o sobre qué bien concreto e individualizado se presta el servicio? Sobre el inmueble, sobre la actividad comercial, sobre, fundamentalmente eso es lo que tenemos, la actividad de venta, de industrialización, etc. Y el tema de los barrios cerrados también es un conflicto que hay porque el municipio quiere cobrar a los lotes que están adentro por el servicio de alumbrado, barrio y limpieza, y esos servicios son prestados de manera privada por el country. Entonces, la solución que se ha encontrado en los casos que yo conozco que se paga es que lo que cobra el municipio es por el servicio de alumbrado, barrio y limpieza que se presta en el perímetro del country. Generalmente son terrenos muy grandes, de varios kilómetros cuadrados, entonces se le cobra por el servicio de limpieza que se da en el perímetro. Pero no se va a poder cobrar alumbrado, barrido y limpieza por el servicio que adentro del country el municipio no presta. ¿Mm? Por más que esté puesto a disposición, ahí hay forma de demostrar que ese servicio no se presta, que los camiones de barrido y limpieza no entran. Lo que sucede también en otros countries que yo conozco es que sí presta el municipio el servicio de recolección domiciliaria de residuos. Por eso sí se cobra, más allá de que alumbrado, barrio y limpieza lo preste el country. Así que bueno, muy, muy buenas las preguntas y muy actuales. Oye, esperen que ahora no sé cómo cerrar esto. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando es la nación la que desarrolla una actividad de importancia federal? Si el municipio o la provincia van a poder controlar esa actividad y van a poder cobrar. Y acá me parece que hay que distinguir dos situaciones, que son estas palabras que tenemos acá en rojo. Si el servicio de control ha sido reservado por la autoridad federal, de forma tal que la nación es la que dice, este servicio lo voy a hacer yo, como es el caso en Mazalín particulares, el control de los productos que ingresan al área aduanera especial de Tierra del Fuego. Productos que ingresan y egresan al área especial de Tierra del Fuego, es la nación la que lo controla, porque es un área aduanera especial, a los fines aduaneros es como si fuera otro país, y entonces la nación le interesa controlar eso para cobrar los derechos de aduana y el IVA. Entonces, cuando la provincia de Tierra del Fuego quiso cobrar una tasa de verificación a esos productos que ingresaban y egresaban del territorio de Tierra del Fuego, la justicia invalidó esa pretensión provincial, porque dijo que la nación era la que se había reservado para sí el control
de ese ingreso y de ese egreso. Y en el caso de la electricidad, en esta causa, Municipalidad de Quilmes, la Municipalidad de Quilmes quería controlar las estaciones transformadoras que tiene EDESUR dentro del municipio. Y esas estaciones transformadoras forman parte de un sistema interconectado nacional. Y ese sistema interconectado nacional solo puede funcionar si es controlado por un único organismo que de manera unificada establece los parámetros técnicos que debe cumplir ese sistema interconectado en su generación, su transporte y su transformación, disminución de kilovatios para poder ser luego distribuido. Ese sistema interconectado lo maneja la nación y ese sistema interconectado queda controlado en esta parte por la nación. El ENRE era el que ejercía, es el que ejerce el control de esas plantas transformadoras y en consecuencia el municipio no puede controlarlo. Y si no puede controlar esas plantas transformadoras, entonces puede cobrar la tasa de inspección de motores y calderas. En esta misma causa se discute si el municipio puede cobrar la tasa de seguridad e higiene al local comercial que tiene Quilmes, que tiene, perdón, Edesur en Quilmes. ¿Y qué les parece? Al local comercial, el municipio le va a poder ir a controlar si tiene ratas, tiene cucarachas, los carteles están bien fijados, se pueden caer en la vereda, si está limpio, etcétera. ¿O esto afectará el funcionamiento del sistema interconectado eléctrico? Aprovecho la pausa para tomar agua porque me estoy muriendo. ¿Serán típicas facultades municipales que no afectan el sistema eléctrico? Controlar el local, a ver si está limpio, si tiene roedores, si tiene los carteles bien colocados, si el piso es resbaloso, etcétera, para que los vecinos cuando vayan al local no sufran caídas, tropezones o lastimaduras. Y obviamente que sí. Entonces, respecto del local comercial no hay ningún problema. Entonces, en este fallo tenemos las dos cuestiones donde se permitió que el municipio cobre la tasa de seguridad e higiene por el local comercial, pero no la tasa de control sobre las estaciones transformadoras. Y luego, no sé por qué se me achicó esto, pero ahí está, las tasas sobre aquellas actividades reguladas a nivel federal. Que la nación regule la actividad, como puede ser la actividad telefónica, la actividad de correos, o como pueden ser las rutas nacionales, no impide al municipio controlar dentro de su ejido las condiciones de salubridad, seguridad e higiene en las cuales se desarrollan esas actividades. ¿Por qué? Porque si Telefónica tiene un local comercial en el municipio, y ese local comercial, como decíamos recién, tiene ratas, tiene cucarachas, está sucio, explota, no tiene matafuegos, etc., los primeros perjudicados van a ser los vecinos del municipio. Entonces tenemos que reconocer, y siempre se le ha reconocido, facultades al municipio para controlar estos espacios físicos donde se desarrollan estas eh, empresas reguladas, estas actividades reguladas por la nación. Lo mismo con el correo, lo mismo, y esto es bastante controvertido, con las estaciones de servicio o los locales comerciales ubicados en las rutas nacionales. OPESA era Operadora de Estaciones de Servicio Sociedad Anónima con la Municipalidad de Escobar, donde se dijo que sí, que el municipio tenía facultades para habilitar comercialmente a la estación de servicio y al restaurante que estaba en la estación de servicio, y también para cobrarle la tasa de seguridad y higiene. Y también a las cabinas de peaje ubicadas dentro del municipio, aunque se trate de una ruta nacional. El municipio va a controlar esas cabinas de peaje, su limpieza, su seguridad para que no se incendien, y va a poder cobrar la tasa de seguridad e higiene, aun cuando se trata de una ruta nacional
cuyo dueño, el dueño de la tierra, es el Estado Nacional. Uy, perdón, me pasé con las preguntas. Si se puede cobrar la tasa, exactamente. Si lo puede controlar, pues tiene un local de zona. Muy bien, perfecto. Exactamente. Muy bien. Ahora, esto es una situación muy particular de provincia de Buenos Aires. Yo no conozco el Santa Fe tiene. Provincia de Buenos Aires se reservó ciertos controles a nivel provincial. ¿Respecto de quién? Fundamentalmente de los consejos profesionales y de los colegios profesionales. Acá le traje dos causas. Una del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia contra la Municipalidad de Villegas y otra del Colegio de Abogados, del Consejo de Abogados, contra la provincia de Buenos Aires. Pero acá era contra una ciudad, pero no me puedo acordar contra quién. Bueno, no importa. Donde se ratificó que el único que controla al Colegio de Abogados, a los consejos de ciencias económicas, es la provincia. Y que si la provincia es la única que controla el funcionamiento de estos colegios profesionales, entonces el municipio no puede pretender cobrarle ni al consejo, ni en el caso del Consejo Profesional de Villegas, era ni a los estudios de contadores que están agremiados o afiliados a ese consejo, porque es el consejo el que va a controlar a esos contadores y no tiene facultades el municipio para controlarle las condiciones de salubridad, seguridad e higiene del estudio profesional, porque eso va a quedar sometido dentro del control íntegro que realiza la entidad que los agrupa. Esto es algo muy particular de Provincia de Buenos Aires. Desconozco, si lo hacen memoria o conocen ustedes, si en Santa Fe pasa lo mismo. Y ahora sí, vamos con el tema de la prueba del servicio. Porque decimos, bueno, el servicio ha sido correctamente definido, pero el municipio o el Estado no lo presta. ¿A quién le corresponde la tarea de probar? Y acá este fallo del año 2012 me parece que marca un punto de arranque muy interesante en la jurisprudencia de la Corte Nacional, donde la Corte Nacional, en el considerando quinto, dice claramente que le corresponde probarlo a quien alega prestar el servicio, a quien dice que prestó el servicio. ¿Y quién es el que alega haber prestado el servicio? El que alega haber prestado el servicio es el municipio. Con lo cual, el municipio es el que está en mejores condiciones de probar. Este criterio se reitera en Gasnor, el que yo les dije de los ductos que pasaban por debajo de la municipalidad de La Banda. Y esto nos lleva a esta pregunta que está acá en rojo, que es cómo se prueba si somos el municipio, cómo probamos que prestamos el servicio. Y acá la prueba más usual en manos del Estado es las actuaciones de los inspectores. Cuando los inspectores van a verificar, en el caso de la tasa de seguridad e higiene, un local comercial, a ver si el local comercial está limpio, tiene matafuego, tiene los carteles bien colocados, deben elaborar un acta. Y en ese acta deberían dejar detalles de las observaciones que han detectado y que el contribuyente tiene que enmendar, tiene que corregir, tiene que hacer. Y esas actas son la mejor prueba de que el servicio se prestó. También, por supuesto, puedo probarlo con testigos, los inspectores, con prueba confesional, pero la mejor forma que tiene el funcionario de asegurarse que lo que está cobrando está bien es teniendo la norma publicada en el boletín oficial y teniendo el servicio prestado y documentado en un expediente administrativo. Por el otro lado, si el contribuyente dice, bueno, nunca se prestó, ¿cómo hace el contribuyente para demostrar la inexistencia en la prestación del servicio? Y esta es una prueba tremenda, porque ¿cómo se demuestra un hecho que no ocurrió? Esta es la prueba negativa, que es prácticamente imposible.
sea, en el caso de un servicio de alumbrado, y bueno, tendré que contratar a un escribano que demuestre que le abre un acta de que el servicio de alumbrado no se presta, de que el servicio de barrido no se presta. En el caso de los countries, que recién mencionaba la compañera, esto puede llegar a tener una facilidad, que es que estos countries tienen un servicio contratado de seguridad que registra los ingresos al country. Y de esa forma queda registrado por parte de un tercero que los camiones del municipio no ingresaron y que si no ingresaron, entonces no se prestó el servicio de barrido, de limpieza o de alumbrado. Muy bien, saliendo del tema del servicio, el segundo requisito que tenemos que tener en cuenta para la tasa, especialmente para la tasa de seguridad e higiene, es que ese servicio de control se tiene que dar en un espacio físico, en un lugar donde se puedan controlar las condiciones de salubridad, seguridad e higiene. Y el caso referente, que a mí me parece el más claro, es este de Gasnor, donde la Corte le dice, mira, acá no hay forma de prestar el servicio de control de salubridad e higiene, porque los caños pasan por debajo, los ductos están enterrados. No hay forma de prestar un servicio de salubridad, seguridad e higiene sobre un ducto que está enterrado. Tengo una pregunta, así que me voy al chat. Respecto de la prueba negativa, exactamente, hay que aplicar muy bien, exacto, Félix, es lo que se hace por ahí, la Corte no lo usa, no lo deja tan claro con estas palabras, pero en realidad es lo que está haciendo. Prueba el que está en mejores condiciones de probar las cargas dinámicas. Muy bien, y quiero ir terminando, déjenme ver cuánto me falta, porque no los quiero aburrir. ¿Qué pasa? Y esto es algo que es un fenómeno que se ha visto en los últimos tiempos, cuando hay actividades distintas desarrolladas por contribuyentes distintos en un mismo local comercial. La causa que comenzó a mostrar el problema es la de Municipalidad de Concordia contra Banco Nación. ¿Qué pasaba? El Banco Nación, dentro del local del Banco Nación, funcionaba Nación AFJP. ¿Se acuerdan? Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Era un escritorio que tenía Nación AFJP, que Nación AFJP es una persona jurídica distinta del Banco Nación, o sea, es un contribuyente distinto del Banco Nación. Tenía un escritorio y en ese escritorio hacía las afiliaciones, atendía las consultas, etcétera, etcétera. Entonces viene la Municipalidad de Concordia y dice, acá hay dos contribuyentes en un mismo espacio físico. Los dos me tienen que pagar la tasa de seguridad e higiene. Entonces le cobra al Banco Nación y también le quiere cobrar a Nación FJP. Y el Banco Nación dice, no, discúlpenme, pero acá no hay dos servicios diferenciados. Se presta un solo servicio de control de matafuegos, de control de los carteles, de control de las condiciones de salubridad y de higiene del local. Y la Corte Nacional le da la razón al Banco Nacional y le dice, toda vez que acá no se demostró la existencia de servicios diferenciados en los dos contribuyentes, entonces no se puede cobrar dos veces la tasa. Se le cobra una sola vez ¿a quién? A quien figura como titular del establecimiento comercial, o en este caso el establecimiento bancario, que era el Banco Nacional. Esta situación se repitió en el 2025 con Western Union. Western Union lo que hace es, tiene un escritorio dentro de las oficinas del correo argentino y se dedica a recibir transferencias, pagar transferencias, giros, etcétera, etcétera. Viene el municipio de Merlo y le quiere cobrar, municipio de Merlo, provincia de Buenos Aires, y le quiere cobrar, le cobra el correo y además quiere comenzar a cobrarle a Western Union. Y entonces la Corte dice, no, acá ya pagó el correo por el local comercial, no puede además pretender cobrársele a Western Union cuando no se ha demostrado la existencia de servicios diferenciados e identificables en cada uno de esos contribuyentes. Y finalmente, uno que va a quedar sin sentencia es este último, Cordial, compañía financiera,
Cordial tenía un escritorio dentro de un supermercado, de una cadena de supermercados en Posadas, provincia de Misiones, que yo creo que la cadena de supermercados era Chango Más, pero no estoy seguro. Eh, y entonces el municipio de Posadas intima a Cordial a que se dé de alta como contribuyente. Cordial se da de alta como contribuyente y una vez que se da de alta comienza a exigirle que pague la tasa de seguridad y higiene. Y Cordial dice, no, pero quien paga la tasa es el titular del local donde yo funciono, Chanco Más. ¿Por qué voy a tener que pagar yo la tasa cuando no recibo un servicio distinto y diferenciado del que recibe el titular del local comercial? La procuración en ese dictamen, que creo que está puesta la fecha ahí, no. Pero bueno, ahora se los digo, déjenme ver un minuto, si lo encuentro, porque fui más rápido y pasé las hojas más rápido y esto pasa cuando uno se desordena. Bueno, eh, ideal es del, no tengo la fecha del dictamen, pero tiene dictamen. Una vez que sale el dictamen que le da la razón a la compañía, llega a un acuerdo con el municipio, hasta donde tengo entendido, desistió de su pretensión fiscal y en consecuencia el tema se terminó y no va a haber sentencia de la Corte. Pero el Superior Tribunal de Misiones le había dado la razón al municipio de Posadas. El municipio podía cobrar 2 veces la tasa, tanto a Cordial como al titular del establecimiento comercial, que era Chango Más. Muy bien, déjenme ver cuánto me falta, porque no los quiero abrumar. Bueno, eh, y esto es qué pasa cuando se trata de actividades o de establecimientos ubicados dentro de los establecimientos de utilidad nacional, depósitos, plantas industriales, plantas comerciales ubicadas dentro de los puertos, por ejemplo. Ningún problema, se puede cobrar, porque el hecho de que sea jurisdicción de la nación no inhabilita al municipio, si eso está dentro de su ejido, si eso está dentro de su territorio, para que el municipio cobre. Lo mismo con la actividad del Banco Nación, el establecimiento de la sucursal del Banco Nación va a poder cobrar el municipio y, perdón, incluso si es un organismo nacional, como en este caso de Bahía Blanca, era el edificio de la Administración Nacional de Aduanas. Si a la Administración Nacional de Aduanas le estamos prestando el servicio de alumbrado, barrido y limpieza, era en este caso, ¿le podemos cobrar aunque sea parte del Estado Nacional? Y la regla es que sí, que lo normal, lo lógico, que esto nos resulta raro, es que un nivel de Estado le tiene que pagar al otro nivel de Estado por los servicios que recibe y que en este caso le presta el municipio. Dice la Corte, sería un injusto agravio al vecindario de Bahía Blanca que tenga que hacerse cargo de los servicios que le prestan, en este caso, al edificio de la Administración Nacional de Aduanas. Acá hay un viejo decreto del año 42 que solo autoriza a las entidades nacionales a pagar las tasas para las cuales tengan previsión presupuestaria. Y la Corte ya ha dicho que este decreto no permite al organismo nacional liberarse del pago de una tasa por un servicio que efectivamente ha recibido. Último caso que está en discusión, que es bastante sonado, el de la Municipalidad de La Matanza, que le quiere cobrar la tasa de inspección e higiene al Mercado Central, a la Corporación de Mercado Central. No solamente a la corporación como entidad, sino a los establecimientos comerciales que funcionan dentro del Mercado Central. Y el Mercado Central se resiste a que el municipio de La Matanza entre a controlar esos locales comerciales y se resiste a que el municipio de La Matanza cobre la tasa de seguridad e higiene por el control de esos locales ubicados dentro del Mercado Central. Hay una serie de medidas cautelares cruzadas, la Corte invalidó, declaró inválidas esas medidas cautelares que le habían sido concedidas al Mercado Central y todavía no hay decisión por el fondo de la cuestión. Muy bien, y ya con esto vamos cerrando el tema del importe. ¿Cómo se calcula el importe de la tasa? Y para calcular el importe de la tasa, nosotros tenemos que tener en primer lugar en cuenta el costo.
cuánto nos cuesta prestar ese servicio de alumbrado, de barrido, de inspección, de seguridad, de higiene que vamos a proporcionar. ¿Y qué costo vamos a tener en cuenta? Y vamos a tener en cuenta no solamente los costos directos, el sueldo de los inspectores, en el caso de alumbrado, barrido y limpieza, el costo de la luz, el costo de los materiales, sino también los indirectos, el costo de la oficina que paga los sueldos, el costo del sueldo de los concejales, todos aquellos costos que están vinculados a la generalidad de los servicios que presta el municipio. Y en materia de costos directos, me parece importante, no hay demasiado material de jurisprudencia a, la altura a nivel de la Corte, pero sí este fallo del año 2015, que es Empresa Pesquera de la Patagonia contra Tierra del Fuego, donde la Corte dijo que apartarse del costo desnaturaliza la tasa y la torna ilegítima. Que el legislador, perdón, tiene que tener en cuenta el costo del servicio para cuantificar el importe de la tasa. En esta causa que es, no sé si la puse ahí, sí, Empresa Pesquera de la Patagonia, del año 2015. Apartarse del costo desnaturaliza la tasa. La tasa debería acotarse a cobrar, a recaudar lo que es el costo de su prestación. Ya les digo, con los costos directos no tenemos problema, la cuestión se complica con los costos indirectos, porque ahí sí en los costos indirectos es muy difícil. Primero, eh, entran todos los costos del municipio, porque todos esos gastos del municipio son necesarios de manera indirecta, o suponemos que son necesarios de manera indirecta para prestar el servicio. Y lo que la justicia siempre se negó es a determinar qué parte de los costos indirectos debe ser asignado a cada tasa en particular. O sea, supónganse que el municipio tiene dos tasas, una de alumbrado, barrio y limpieza, y otra de seguridad y higiene. Los costos indirectos pueden ser asignados, deben ser asignados 50 y 50, o pueden ser asignados 80-20. Y la Corte dijo, una causa es ñafa, acá está, sí señor, del año 71, que esa eh, distribución de los costos indirectos es un cálculo hacendario que la justicia no debe revisar. Un criterio político que lo va a decidir el Estado sin problema, como quiera. Una vez que nosotros tenemos el costo, ¿cómo vamos a cobrar, cómo vamos a repartir ese costo entre los distintos contribuyentes? Y acá entra en juego el concepto de la capacidad contributiva. ¿Se aplica la capacidad contributiva en materia de tasas? Sí, porque es un tributo. Entonces podemos repartir el costo de manera desigual en función de la mayor aptitud de pago que tengan unos contribuyentes respecto de otros. Y acá tenemos que distinguir dos conceptos, lo que es la capacidad contributiva absoluta de la capacidad contributiva relativa. La capacidad contributiva absoluta, ¿qué nos indica? Que tiene que existir aptitud para pagar, que tiene que existir riqueza para pagar. En esta causa, que a mí me parece, me sorprende, que es Caja de Seguridad Social de Odontólogos contra la Municipalidad de La Plata, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en el año 2018 dijo que la Caja de Seguridad de Odontólogos no tiene capacidad contributiva para hacer frente al pago de la tasa. No puede ser llamada a contribuir. ¿Por qué? Porque todo lo que ella recauda está destinado a financiar el sistema de seguridad social de los odontólogos. Y a mí esto me parece que contraría esa jurisprudencia que vimos hace un rato de Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires contra Banco Nación, de Administración Nacional de Aduanas contra Bahía Blanca, que es un injusto agravio al vecindario, que el resto del vecindario tenga que soportar, el resto de los vecinos de La Plata tenga que soportar el costo de ese servicio de alumbrado, barrio y limpieza, por ejemplo, o de seguridad y higiene que se le presta a la Caja de Seguridad Social de los odontólogos. Punto en discusión que lo dejo para que lo pensemos. Y luego la capacidad contributiva relativa. ¿Qué significa la capacidad contributiva relativa? ¿Cómo se va a repartir? ¿Podemos gravar más a unos y menos a otros cuando el costo es idéntico?
Sí. Esto desde el año 1956, la Corte lo tiene sentado en esta causa Banco Nación contra Municipalidad de San Rafael y dijo que se puede repartir de manera diferente. Pero en el año 2020 se dictó un fallo que creo que pasó bastante bajo el radar, o sea, que no recibió por ahí la publicidad eh, que debería haber recibido, que es Cooperativa Minera contra Provincia de Chaco, una tasa provincial de navegación que había creado la provincia de Chaco, navegación creo que es del río Bermejo, donde establece un coeficiente que tienen que pagar los barcos por el uso de los servicios que presta la provincia en ese río, de señalización, de balizas, etcétera. Y al, al establecer esos coeficientes, da un importe totalmente distinto para los buques areneros de los buques petroleros. Acá les traje el importe, fíjense, la tasa para el buque arenero se incrementa en el 1709%, pero los buques petroleros solamente se incrementa el 365%. Eh, y además, la incidencia de la tasa, que no lo puse ahí, era del 0,18% para los buques petroleros, pero era del 4% para los buques armeros. Esta enorme desproporción lleva a que la Corte considere arbitraria la sentencia del Superior Tribunal de Chaco, que no lo analiza y lo devuelve para que dicte una nueva sentencia. Voy con una pregunta más del chat. Dice, ¿qué ocurre con las tasas de servicios a la propiedad por alumbrado, barrio y limpieza y el cobro que realizan algunos municipios a través de las cooperativas por tasa de alumbrado público que se percibe junto con la factura de energía eléctrica actuando la cooperativa como pseudo agente de retención? No habría doble imposición si el alumbrado lo cobran por el servicio de tasa general de inmuebles y luego cobran una tasa, si el alumbrado lo cobran por el servicio de tasa general de inmueble y luego cobran la tasa de alumbrado público, lo cual es un 10% de la facturación. Claro, acá hay varios temas. A ver, en primer lugar, gran discusión que tenemos actualmente sobre esto, porque el año pasado la Secretaría de Comercio de la Nación dictó una resolución que le prohíbe a la distribuidora de energía eléctrica, a la distribuidora de gas, incluir en la factura este tipo de tasas municipales. Y hay varios municipios que lo han impugnado, muchos del conurbano bonaerense, hay acciones judiciales iniciadas en Salta, en el sur, en Río Grande, etcétera, donde se está cuestionando la constitucionalidad de esta resolución de la Secretaría de Comercio. Si la Secretaría de Comercio no se está inmiscuyendo en un tema típicamente local, como es la distribución de la energía eléctrica y del gas a nivel residencial, y no se está inmiscuyendo en la autonomía municipal. ¿Por qué en la autonomía municipal? Porque es el municipio el que dispone de los medios para cobrar el tributo. Y lo puede cobrar directamente o lo puede cobrar mediante la designación de agentes de retención o de percepción. Este tema, ya les digo, debe haber, así que yo tengo relevadas cerca de 30 causas judiciales. Algunas de ellas están a nivel de corte. Vamos a ver cómo se resuelven, especialmente sentencias de la Cámara Federal de San Martín, que vienen haciendo lugar a las acciones de amparo promovidas por el municipio y entienden que esta resolución de la Secretaría de Comercio viola la autonomía municipal, invade una materia que es propia del municipio, que es elegir cómo cobra sus tasas. Lo que yo no sabía, que estoy viendo acá, no sé si lo estoy entendiendo bien, que habría un problema de doble imposición porque la están cobrando dos veces, por la tasa de inmuebles y con la factura de alumbrado público. Esto habría que verlo, porque si es así, no me resulta demasiado lógico que estén cobrando dos veces el alumbrado público, en la tasa general de inmuebles y también junto con la factura de la luz. Si es así, parece, a ver, no sé si es doble imposición, porque en realidad es el mismo municipio el que está cobrando dos veces la misma tasa. Me resulta ilógico que la hayan fraccionado de esa forma, pero no es una doble imposición prohibida por la ley de coparticipación. La doble imposición prohibida por la ley de coparticipación, recuerden,
es un tributo análogo a una nacional coparticipable. Y acá es una tasa, donde hay una retribución de un servicio efectivamente prestado, que es el de alumbrado. Lo que estamos viendo que es por ahí no demasiado entendible por qué lo fraccionan y lo cobran dos veces. Eso lo tendría que ver. Encima, dice Franco Chavarría, ambos buques deben tener claro, exactamente, aparente igualdad en el sentido de la capacidad contributiva. Muy desproporcionado cuando exactamente a los buques el servicio que se les presta es el mismo servicio de balizamiento, el mismo servicio de señalización. En varios municipios de Córdoba lo cobran así, sí. Hoy, doctor, deberíamos cerrar ya. Perdón. Listo. Cerramos entonces con esto. Déjenme ver si alguna cosa más les tendría que agregar. Ah, sí, ya está. Esta es la última, Matías, y vamos a las conclusiones. Los municipios ejercen sus facultades dentro de su territorio, prestan el servicio dentro de su territorio y por ende cobran por el servicio que prestan dentro de su territorio. Entonces, la conclusión lógica que sacamos de esto es que el municipio no se puede apropiar de ingresos que provienen de actividades que se desarrollan fuera de sus límites. Ustedes me van a preguntar cómo sucede esto. Bueno, por una interpretación que realizan algunos municipios de del artículo 35 del convenio multilateral, que podría llegar a dar lugar a entender que el municipio que tiene el local habilitado, que tiene un espacio físico habilitado al municipio, puede apropiarse de los ingresos por las actividades desarrolladas en otros municipios de la misma provincia, pero que no cuentan con ese local habilitado. Yo creo que esto no es así, por esto que está acá en rojo, que para mí es muy claro, que es que el municipio presta servicios dentro de su territorio a las actividades y a los bienes que están dentro de su territorio y solo pueden grabar esas actividades y esos bienes a los cuales le prestan servicio. Entonces, son actividades realizadas fuera del municipio, no se pueden grabar, y el conflicto que hay es si pueden tomar los ingresos que provienen de operaciones de exportación. Esto es, actividades desarrolladas dentro del municipio, actividad desarrollada dentro del municipio, pero que esa actividad se materializa en un producto o en un servicio que se exporta. Esto la Corte desde el año 1973 en Coplinco, reiterado en el 82 en Dinel, dijo que no había ningún problema. ¿Por qué? Porque la actividad está dentro del municipio. El municipio le presta el servicio de control a esa actividad y luego que el ingreso de esa actividad provenga dentro del municipio o fuera del municipio no es relevante. ¿Cuál es el conflicto? La ley de coparticipación. Porque la ley de coparticipación pretende que las provincias y en consecuencia los municipios no graben esas operaciones de exportación. ¿Por qué? Porque encarecen las exportaciones argentinas. Y la idea es que el producto que se exporta salga libre de impuestos para aplicar un principio que se llama país de destino, que lo graba el país donde el producto o el servicio va a ser consumido. Y son dos sentencias de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ABB, Elster y Monsanto, donde la Corte invalidó pretensiones tributarias de los municipios que pretendían incorporar en la base imponible de la tasa los ingresos provenientes de las operaciones de exportación. Rosario, muy cercano a la mayoría de ustedes, tiene una discusión sobre esto con el HSBC, donde el municipio de Rosario pretende gravar los ingresos provenientes de las colocaciones financieras en el exterior que realizó el HSBC. Y esto está en discusión ante la Suprema Corte de la provincia de Santa Fe. Por ahí el tema me parece que no lo define tan claramente y el tema está en discusión ante la Corte. Con este número de causa todavía no tiene sentencia. Y ahora sí cerramos. ¿Con qué cerramos? Yo creo que todos estamos de acuerdo con dotar al municipio de la mayor autonomía posible, del mayor grado de actuación posible, y que eso debería incluir, por supuesto, la mayor autonomía para determinar sus gastos y sus ingresos.
para que tengan fuentes propias de recaudación, para que financien genuinamente los servicios que prestan. Pero no podemos, me parece, y esto lo dijo muy claramente la doctora Tosini, parece que poco que hubiéramos tenido un cruce de ideas antes, pero les juro que esto no estaba preparado cuando ella dijo dotar de legitimidad a la tasa. Y esto yo lo puse como dejemos de disfrazar a la tasa de algo que no es. Es cierto que los municipios tienen necesidades recaudatorias, pero pensemos un poco si es posible, tal vez no, pero pensémoslo como chance, esto que está en celeste, que la provincia le transfiera impuestos a sus municipios para que los municipios decidan si cobrarlos o no. Las provincias, sin grandes reformas constitucionales, simplemente la mayoría modificando sus leyes orgánicas, pueden permitirle a sus municipios que apliquen sobre alícuotas de impuesto inmobiliario, de impuesto automotor o eventualmente de impuestos sobre los ingresos brutos. De forma tal que el municipio que tenga necesidad de recursos le cobre a los propietarios de sus inmuebles, a los propietarios de los automóviles registrados en su municipio, una alícuota más alta por sobre la que cobra la provincia. Esto no genera grandes complicaciones de recaudación, porque lo va a seguir recaudando la provincia y le va a transferir al municipio el importe de esa recaudación por esa sobrealícuota, y me parece que de esa forma dotamos al municipio de un mayor grado de autonomía sin necesidad de disfrazar a las tasas de algo que no es. Gente, mil gracias por la paciencia, les pido disculpas por haber pasado con el tiempo y por supuesto quedo a disposición de todas las preguntas que tengan. Gabriela, cuando dijiste lo de la legitimidad de las tasas, me choqueó al inicio porque era el final de la charla y creo que estamos todos muy en sintonía con este problema que tenemos. Claro que sí. Bueno, Pablo, excelente, como siempre, es un placer escucharte. Aparte, realmente fue muy atractivo el PowerPoint que has diseñado, las filminas. Muy bueno con las imágenes y Me demás. costó más que la búsqueda de jurisprudencia, como te podrás dar cuenta. Me imagino, me imagino. Bueno, ha sido un gustazo y seguramente las preguntas ya han sido prácticamente todas respondidas. Todos te están ovacionando también en el chat. Así Muchas que gracias. nuevamente, muchísimas gracias y te dejamos, Matías, para poder presentar a Margarita y hacer el Sí. cierre. Así que bueno, nada, me sumo al agradecimiento de Gabriela, Pablo, excelente exposición. Y bueno, lo que me queda para ya cerrar la jornada de hoy es presentar a Margarita Zabalza, la doctora, que ya todos la conocemos, secretaria académica de la carrera de especialización, profesora en grado y posgrado, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe. Así que bueno, Marga, te cedo la palabra para esta última parte. Gracias, Matías. Bueno, primero gracias, Pablo, porque siempre acepta nuestras propuestas, ¿o no, Gaby? Cada vez que lo convocamos a alguna actividad, él está siempre al pie del cañón, así que bueno, mil Tal cual, gracias. aparte se ofrece ayer con un inconveniente, con una profesora, me dice, ¿puedo ayudar? Digo, no, sería demasiado. Ah, pues, con lo de Gladys, ya lo resolvimos. Bueno, pero nada, yo solamente agradecerte, Pablo, por estar siempre trabajando con nosotros en la especialización y en la cátedra, agradecerles a todos quienes han participado, que tenemos sus contactos. Queremos invitarlas a participar de esta charla. Se realizó en el marco de nuestra especialización en Derecho Tributario, que comienza sus clases el viernes de esta semana. Para quienes no la conocen, es una carrera que dura 2 años, está dividida en 4 cuatrimestres. Está por acá Natalia Compagnucci, que es la coordinadora, a quien ponemos a disposición. La verdad que tenemos un montón de convenios para becas, medias becas y demás de nuestra facultad. Creo que el costo en lo que son algunos posgrados es bastante razonable. Sé que son momentos complicados, pero bueno, para quienes tengan intenciones hay un montón de facilidades de pago y de convenios como para poder cursarla, y además tenemos un cursado 50% presencial, 50% virtual, y muy charlable para quienes son de fuera de la ciudad de Rosario, que lo venimos acomodando junto con la Escuela de Graduados de nuestra facultad.
docentes como Pablo, como Gabriela, son quienes dan clases en nuestra especialización, así que las puertas abiertas para formar parte de la comunidad de graduados de la Facultad de Derecho, y además, justo que está acá Matías, también quiero poner a disposición, estamos en la idea, si hay algunos graduados, graduadas de nuestra carrera, la idea de armar un espacio de graduados y poder avanzar en actividades con ella, como estas, con un grupo de graduados y graduadas de la carrera. No más que eso, porque ya lo más importante lo dijo Pablo, y lo más interesante, esto es solo una invitación para quienes quieran sumarse. Ahí Nati acaba de dejar el mail para la carrera de especialización, y Matías igual para el tema de graduados, y estamos a disposición, las puertas abiertas también para cualquier material. Y algo no menos interesante es que hace poquito nuestro Centro de Estudios Tributarios fue transformado por el Consejo Directivo de la Facultad en un centro de investigación, así que también abiertas las puertas para quienes quieran animarse a investigar. Tenemos varios proyectos de investigación ya terminados y uno en curso que tiene que ver con la reforma a la Constitución de Santa Fe, Pablo, que recién hablabas en la última filmina que hablaba lo de la provincia. Bueno, Santa Fe está en una discusión y tiene 2 años, vamos a ver qué pasa, si se cumple o no para dictar una nueva ley de coparticipación. Así que todos esos temas están abiertos en debate, creo que tiene media sanción la ley, una ley de autonomía municipal. Tenemos un campo interesante en la provincia para trabajar y discutir estos temas. Así que ponemos a disposición nuestra facultad y nuestra especialización y el centro de investigaciones para trabajar. No más que eso, muchas gracias a todos y todas por estar presentes, y nos seguiremos viendo pronto. Gracias, Muchísimas Pablo. gracias otra vez y saludos. Con mucho aprecio, nos conocemos todos los que estamos acá y todas, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.